Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Romero y esto es Mundo Podcast, el espacio donde política, análisis, reflexión y cultura se conectan a través de los mejores podcasts de la multiplataforma Telesur. En los próximos minutos viajaremos a través de Mundo Conexo, conducido por Saraí Amorós, El Mundo según Ramonet de la mano de Ignacio Ramonet y Orbearte con José Alejandro Delgado. Hoy, en un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio, surgen patrones que se repiten en diferentes regiones. El fracaso de los modelos neoliberales, el negocio de la guerra como mecanismo de control y, al otro lado, la resistencia de los pueblos que apuestan por la vida. Un enfrentamiento entre un sistema que se agota y una humanidad que busca nuevos cambios. ¿Cómo se entrelazan estas realidades? Saraí nos los cuenta en Mundo Conexo. Acompáñenme. La crisis global actual revela varios patrones, entre ellos algunos se conectan en distintos escenarios, y esto es lo interesante, que podemos analizar el mundo de manera global enlazando prácticamente modos muy semejantes de reaccionar ante el pedido de un pueblo. El fracaso de los modelos económicos neoliberales por un lado, el negocio de la guerra como vía de control y la distracción política y la resistencia de los pueblos que apuestan por la vida frente a la violencia estructural de un sistema que está muriendo. Ahora bien, ¿cómo se enlazan estas ideas? Hoy lo revisamos. Soy Saraí y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Las renuncias del primer ministro francés Sébastien Lecornu y del economista argentino Luis Espert reflejan en dos espacios completamente distintos un síntoma compartido: la incapacidad de los gobiernos neoliberales para responder a las demandas sociales en medio de un ciclo de crisis que se profundiza. En Francia, Lecornu, quien se convirtió en el primer ministro con el mandato más breve en la historia de la Quinta República, dimitió apenas 27 días después de asumir el cargo, tras reconocer que no se puede ser primer ministro cuando no se dan las condiciones para gobernar. La frase resume el colapso político de un gobierno que apostó a imponer recortes presupuestarios, aumentar la edad jubilatoria y endurecer la legislación laboral en nombre del equilibrio fiscal. ¿Les suena esta palabra? ¿Estas palabras? Las reformas promovidas por Emmanuel Macron, percibidas como un beneficio para las élites empresariales, han empujado al país a un clima de ingobernabilidad, con sindicatos y movimientos sociales que reclaman una política económica al servicio del pueblo y no de los mercados financieros. El gobierno de Venezuela, una de las naciones soberanas que sigue siendo atacada por esta gran potencia, denunció un posible atentado de falsa bandera contra la embajada de Estados Unidos en Caracas, que según el jefe de los diálogos de paz, Jorge Rodríguez, busca generar un pretexto para acusar al país de terrorismo y justificar nuevas acciones de injerencias. Caracas ha reforzado la seguridad diplomática, la seguridad militar también, y ha alertado de que esta operación coincide con un contexto regional decreciente, de una decreciente presión estadounidense sobre los gobiernos soberanos que no se subordinan a su agenda geopolítica, es decir, pérdida de hegemonía. Pero mientras esto sucede en Venezuela, con Venezuela, ¿cómo estamos en casa? Es la pregunta que siempre nos hacemos. Y es que Estados Unidos ahora mismo vive un proceso de militarización. El presidente Donald Trump ha ordenado el despliegue de 300 efectivos de la Guardia Nacional en el estado de Illinois, argumentando la necesidad de restaurar el orden frente a las protestas contra las redadas migratorias en Chicago. La medida, ampliamente cuestionada por juristas, representa una nueva etapa de militarización interna en la que la disidencia política se criminaliza y los conflictos sociales se enfrentan con fuerza militar. Las políticas de austeridad y las guerras se complementan. Una disciplina que tiene que ver también con los presupuestos internos. La otra se alimenta con la maquinaria de las armas y la dominación. Ambos comparten el mismo fin: sostener un sistema que necesita enemigos permanentes para justificar su existencia, así sea mentira todo lo que diga. Pero ante tanta oscuridad, en ese túnel aparece siempre el aliento para apostar todavía por la vida. Y esta es una semana importante para Palestina, para la resistencia
como respuesta global frente a la violencia estructural del capital y la guerra. Los pueblos continúan generando alternativas y es que el movimiento que ha generado la coalición de la Flotilla de la Libertad representa hoy ese espíritu de resistencia. La flotilla humanitaria de manera general, desde el Global Summit hasta lo que está ahora mismo pues todavía en alta mar, ha generado una movilización mundial en solidaridad con el pueblo de Palestina que desafía al poder hegemónico y que busca apostar por un cese inmediato al fuego y por el respeto a los derechos de Palestina. Pese al brutal asalto de la Armada israelí contra la flotilla Global Summit y la detención de 473 activistas acusados de intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza, como si esto fuera un delito, la coalición ha anunciado una travesía nueva que encabeza varias naves, encabezada por el buque Conscience, por ejemplo, que está acompañado también por veleros del colectivo Tusamilin to Gaza. La misión transporta a 250 activistas internacionales. Ahí están, se mantienen en alta mar, entre ellos médicos, periodistas, defensores de derechos humanos, además de 18 toneladas de insumos básicos destinados a una población asfixiada por más de 17 años de bloqueo. Su consigna: mientras más nos atacan, más multiplicamos los esfuerzos para romper el cerco, se ha convertido en un símbolo de la lucha global contra la impunidad y el silencio, en un contexto donde las potencias occidentales guardan complicidad ante el genocidio en Gaza, independientemente de que algunas digan que reconocen al pueblo de Palestina desde su estado, al Estado de Palestina, pero no reconocen su capacidad para defenderse. Estas embarcaciones se erigen como un gesto de humanidad frente a la barbarie. En Europa y América Latina se han multiplicado durante estos últimos días las manifestaciones exigiendo la liberación de los detenidos y denunciando los crímenes de guerra cometidos por Israel porque no ha detenido su embate contra la Franja de Gaza. Lo que comenzó como una acción marítima solidaria se ha convertido en un movimiento global que interpela a los gobiernos, a los medios y a la opinión pública sobre el derecho de los pueblos a vivir libres del hambre, del bloqueo y de la guerra. Y mientras los poderosos renuncian, por otro lado militarizan o reprimen o intentan atentados contra naciones soberanas, como es el caso de Venezuela, las comunidades del mundo resisten, navegan y reconstruyen, porque nos enseña la Flotilla de la Libertad que con cada ataque puede ser ese un punto de partida para una nueva esperanza. Y esperemos que así sea. Soy Saraí y esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Continuamos con este segundo segmento de Mundo Podcast. Claudia Sheinbaum cumple su primer año al frente de la presidencia de México. En estos 12 meses, su gestión ha estado marcada por políticas dirigidas a impulsar la economía, fortalecer la seguridad y profundizar el bienestar social, con la meta de alcanzar un equilibrio entre crecimiento y justicia. Para el analista internacional Ignacio Ramonet, esta etapa no solo define un nuevo gobierno, sino también una oportunidad histórica para reorientar el rumbo del país. Hola, ¿qué tal? Pues estoy en México, sigo en México, y hace unos días se cumplió el primer aniversario de la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Como sabemos, es la primera mujer presidenta de México y sucedió a Andrés Manuel López Obrador, que había sido presidente muy popular durante los últimos 6 años, es del mismo partido, del partido Morena, y gobierna, como sabemos, con un gobierno tripartito en el que también está un partido verde y el Partido del Trabajo, que es el partido de la izquierda, el PT de México. Entonces, el domingo pasado, ella hizo una gran concentración aquí en la plaza, en el Zócalo, que es una de las plazas más importantes del mundo y, en todo caso, la más amplia de
América Latina, un lugar histórico, como dijo ella, y ahí estuvimos escuchando el extraordinario discurso de casi una hora de Claudia Sheinbaum. ¿Qué dijo la presidenta de México haciendo un balance del primer año de su mandato? Bueno, dijo que esencialmente había proseguido, había prolongado el mandato del presidente López Obrador. En términos de honestidad, dijo que a partir de ahora y desde que López Obrador fue presidente, en México la honestidad era la norma y la corrupción era la excepción. Esto ha sido un discurso muy importante porque la presidenta ha colocado su mandato en nombre de, bajo el lema de la lucha contra la corrupción y en favor de una justicia social, de una justicia fiscal y también de el mandato en favor de los pobres. Ella volvió a reivindicar, contrariamente a lo que dice la oposición, que trata, y en particular los medios de la oposición, que tratan de crear una diferencia e incluso una oposición entre ella y el expresidente, que evidentemente, como en la tradición mexicana, el expresidente no se manifiesta y no se oye, y la prensa de oposición trata de oponerlos diciendo que hay disensiones, que hay discusiones. Ella planteó eso prácticamente en los primeros minutos de su intervención y dijo que entre Andrés Manuel López Obrador y ella no habría jamás ninguna disensión ni ninguna oposición porque ambos están unidos por principios fundamentales y estos principios son precisamente la honradez, la honestidad, la lucha contra la corrupción, el combate en favor de los pobres y el amor por el pueblo de México. También hizo un balance de su mandato en este año, que ha sido un año muy difícil, muy intenso, porque es un año en el que la política internacional ha tenido una gran importancia, y lo diremos en unos instantes, pero ella dio unas cifras, por ejemplo, en términos de crecimiento. México sigue creciendo. Otra cosa que podemos decir es que Claudia Sheinbaum, en materia de política exterior, ha expresado varias veces su solidaridad con varios países latinoamericanos en este momento muy agredidos o muy presionados por Estados Unidos. Ha expresado su solidaridad con Venezuela, con el presidente Nicolás Maduro. Ha hecho declaraciones diciendo que efectivamente la presión militar estadounidense o las agresiones contra el gobierno chavista bolivariano del presidente Nicolás Maduro son una actitud que no se puede aceptar, y esto es una actitud valiente, expresar en este momento su solidaridad con Venezuela y con el presidente Maduro. También ha hecho declaraciones de solidaridad con Cuba, sometida, como sabemos, desde hace más de 60 años a un bloqueo ilegal y criminal. Y ella mantiene relaciones, en particular en lo que concierne a las relaciones en términos de salud, con muchos médicos, miles de médicos cubanos que trabajan en México y en particular que trabajan en los sectores más desfavorecidos, donde los médicos y las médicas mexicanas no desean ir. Entonces ella ha expresado su agradecimiento, como lo hizo López Obrador en otro momento. Bien, y también, como sabemos, ella ha denunciado el genocidio en Gaza, ha reconocido el Estado de Palestina, y en eso está muy de acuerdo con la población mexicana. En la flotilla, la Sumut Flotilla Global, que hace poco fue detenida por las fuerzas militares de Israel, había 7 mexicanos y la presidenta ha expresado su solidaridad con estos 7 mexicanos ya liberados en el momento en que hablamos. Por consiguiente, ella tiene una política progresista, una política de solidaridad con los países latinoamericanos también progresista, y una política de desarrollo social, una política en favor de los pobres. Esto es algo muy importante, así que el balance de Claudia Sheinbaum este año es un balance muy positivo,
y bueno, podemos esperar que esta política se mantenga en favor precisamente de todas las personas humildes, desfavorecidas de México y en favor del desarrollo industrial de México. Bueno, pues hasta la semana próxima. Llegamos al último segmento de Mundo Podcast. José Alejandro Delgado conversó con el dúo de músicos venezolanos Claudia Delgado y Ángel Fernández, que nos compartirán dos de sus temas. Uno de ellos es un homenaje para los devotos del Dr. José Gregorio y hablaron de su experiencia en la participación en el reciente concierto en el marco de su próxima beatificación. Disfruten de esta entrega de Orbe Arte llena de fe, cultura y talento. Juntos estrella, luna, sol, mango y miel. Como saben todos, juntos estrella, luna, sol, mango y miel. Como saben todos, juntos estrella, luna, sol, mango y miel. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbe Arte. Yo soy José Delgado y les saludo con mucho cariño, agradeciendo a todo el equipo técnico que hace posible esto tan bonito, que ustedes los disfruten, agradeciéndoles a ustedes también porque se conectan con estos contenidos, con todos los podcasts de Telesur, con este nuevo espacio, bueno, que ya no es tan nuevo, tiene 2 años, este estudio digital donde se hacen contenidos para las plataformas digitales de Telesur, muy conectados, bueno, con las andanzas de nuestros pueblos, con las preguntas de nuestros pueblos y bueno, siempre el arte, ¿verdad? Como reflejo de lo que vivimos, como reflejo de nuestra historia, de nuestra ancestralidad, de dónde venimos, siempre nos plantea también preguntas interesantes. Hoy con 2 preguntones que ya pudieron ustedes escuchar en un primer tema, esta danza bonita que ellos nos hablarán de quién es y todas esas cosas, con Claudia Delgado. Gracias, Claudia, bienvenida. Gracias, José. Con Ángel Fernández en el 4, este dúo maravilloso que nos acompaña hoy. Ella, bueno, formada en música, estudiaste en la escuela de teatro musical. Ah, también, sí. Y en la Escuela de Artes de la UCB, exactamente. Etnomusicología. Algo así, ¿no? Musicología. Musicología. Sí. Ok, porque etnos ya es otra cosa. Exactamente. Vamos a ahondar sobre eso. Y Ángel, por su parte, estudió en el pedagógico, es cuatrista, tienen su dúo, además son familia, tienen un hijito maravilloso que está por ahí, ya dentro de poco seguirá creciendo y seguramente ya lo escuché dando sus primeras notas, o sea que ya eso está encaminado. Va a estar aquí en tu podcast. Va a estar aquí pronto. Claro, por supuesto, seguro. Ahora que es cada vez más pequeño, ya están haciendo cosas impresionantes, ¿no? Sí, no tienes que tener 22 años con el podcast para que venga el bebé. Ya exacto, puede venir favor, dentro de 2 bueno, años. No me van a sacar cuenta, ¿viste? No me van a sacar cuenta, pues ya que Claudia está aquí, la cuenta que me da a mí. Es correcto. No, y bueno, y además, bueno, ustedes ambos vienen de familias de músicos. Por tu parte, Ángel, tu hermano Gabriel, o sea, tus hermanos también son músicos. El combo Los Fernández. Crecimos en la música, además, en un ambiente de papá y mamá dispuestos a que fuéramos músicos, no siendo ellos músicos de profesión, más bien en la casa mi papá y mi mamá hacían música, pero para sus adentros, como buscando huir un poco de los avatares de la vida. Y entonces mi papá tocaba el 4, mi mamá trabajó muchísimos años con discográficas, y entonces le gustaba poner los discos, los LP, las cosas que le llegaban.
Las Pero- cosas antes las escuchaban, entonces ustedes en su casa escuchaban antes lo que son después éxitos, digamos. de Sí, sí, artistas. sí, de hecho. ¿Sabes qué? El primer CD que llegó, que se fabricó para Venezuela, fue un CD de La Dimensión Latina. ¿Sabes? El disco rojo de La Dimensión Latina 78, creo que se llama así. Fue el primer disco que se digitalizó por Sonográfica. Ok. Y yo tengo en la casa, está en casa de mi mamá, la prueba de la impresión de ese primer CD para ver si iba a funcionar o no. Pruébenlo en sus casas para ver cómo les va. Imagínate Y tú. dice versión de prueba. Claro. Entonces, bueno, había mucha música en la casa. Había mucha con música. toda seguridad. Mucha música distinta que, digamos, una gama, me imagino también, como son los hogares de Venezuela, pues, Exacto. de Caracas y de aquí, que tenemos de todo en esa discoteca de las Sí, casas, ¿no? Sí, sí. Y ahora que después entonces son los teléfonos, las playlists y todas esas cosas siempre son súper mezcladas porque nos gustan muchas cosas que pueden ser Sí. muy diferentes. Somos mestizos por donde nos miren. Sí, que es lo más bello que puede existir Sí, en el mundo, todas esas exacto. mezclas que tenemos. Sí, sí, Hay sí. que atenderlas y reivindicarlas siempre. Somos un arroz con mango Correcto. y eso hay que reivindicarlo. Exactamente. No es desorden, no es desorden. No, ¿sabes qué? Yo siento que María Moñito fue profundamente subestimada por su plátano con arroz. Yo amo Porque el plátano con arroz es sabroso. Claro, y si está jada más. Claro. Entonces, por favor. sí, se fue subestimada María Moñitos con su aporte gastronómico. Gastronómico. Claro. No, y cuando dicen, no, esto es un arroz con mango, que no, chamo, El o sea, arroz con mango es una Qué receta muy maravilla. seria. Arroz y con así coco, somos. o sea, toda esa broma, sí. el mango no le queda mal a nada y el arroz también siempre rescata. Es O sea, verdad. eso es... Yo he probado arroz con mango. Yo también, en mi bueno, es casa una se receta prepara, de sí. verdad seria. O sea, Que han hay- dicho que eso es un desorden. Sí, bueno. Está clarito, arroz con mango. Sí, Desordenadas son otras cosas. Sean Desordenadas. desordenados ustedes. Y nosotros, bueno, nos despedimos con este polo, que ¿quién lo escribió? Ah, Francisco Pacheco, Francisco es el Pacheco, una maestro. letra del gran Francisco Nuestro Pacheco. prócer de la Sí. música venezolana. Sí, nuestro prócer negrito. Exacto, nuestro prócer de la música venezolana Sí. de Cata. Exacto. Un polo margariteño. Polo margariteño. sí. Digamos como oriental porque tiene esos arabescos y rebolicheos de cumanato, es como un Oriental, unificado allí Oriental. de Oriente. Exacto, que es un género del Oriente, y la letra de Francisco Pacheco y la interpretación maravillosa de este dúo de Claudia Delgado y Ángel Fernández. Nos despedimos, un abrazo. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que puedes escribirnos, enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habla Andrea Romero y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.